le decía Canaleja, es que usted pretende que el Hierro, que tiene nomás que 6.000 almas, tenga un diputado en Corte. Dice, es como si usted pretendiera que Vallecas tuviera un diputado en Corte. Y decía, Excelencia, perdone, pero no es lo mismo. Porque Vallecas, con 6.000 almas, siempre va a estar representada por el diputado de Madrid. Pero el Hierro con 6.000 nunca va a estar representado por el diputado de Tenerife, porque empezando que no conoce la isla, que no ha estado nunca allí, ni va a visitar la isla. Nosotros lo que queremos es que el Hierro sea representado por un herreño. Dice, creo que usted tiene razón. O sea, trataba de convencer a Canaleja y efectivamente, al final el Hierro tuvo un diputado en Corte, con 6.000 personas. Y ese fue uno de los grandes logros de Manuel Velázquez, personales, con el plebiscito, ¿no? El hecho de que sea un majorero el que abandere el autogobierno de cada isla tiene su sentido en las realidades que está viviendo Fuerteventura en este momento de crecimiento, de modernización en Canarias que no llega a todas partes. La verdad es que fue un hombre con un mérito extraordinario. Mi abuelo nace en 1863 y lo que podía ser no ya Fuerteventura sino Tiscamanita en 1863. El periodo 1880 más o menos, 1936 se conoce como el periodo del crecimiento económico moderno de Canarias, ¿no? Y sin duda hay una modernización en el archipiélago. El problema es que esa modernización es limitada y no llega a todos los espacios. Se ahonda más en las capitales y se mitiga bastante en ciertas comarcas de economías campesinas. Manuel Velázquez Cabrera nace en una época curiosa, especial de Canarias y de Fuerteventura, porque tengamos en cuenta que en ese momento en Tiscamanita y en toda la isla de Fuerteventura se está viviendo el auge de la cochinilla, o sea, era como un respiro a una isla siempre deprimida, siempre pobre, siempre miserable, porque Fuerteventura, como han dicho algunos historiadores y pensadores, la gente vivía mal cuando los años eran ruines, pero la gente vivía mal también cuando los años eran buenos, porque claro, cuando los años eran ruines no había agricultura, que era una agricultura de secano, ¿no? No había granos, no había medios de subsistencia, pero cuando los años eran buenos, pues se llevaba todo ese dinero pues entre la gente que tenía que emigrar y las hambrunas, las dificultades que había. Entonces era una época, era una isla pobre y con escasos recursos, y luego también unido al caciquismo que había en la época. Una economía campesina que no conoce un proceso de reconversión, dependiente muchas veces de si llueve o no llueve, si hay sequía, con una gran propiedad dominando la isla de carácter absentista, con una situación de penuria económica de los pequeños pueblos que hay en la isla y una isla incomunicada con el exterior. Fuerteventura en aquella época, su crónica era hambrunas y miseria y emigración, no había prácticamente médicos, ni carreteras, ni nada. Es decir, la historia de Fuerteventura de esa época es para echarse a llorar. Había 4 o 5 familias ricas que se iban enriqueciendo en esas décadas precisamente con el negocio de la grana, ¿no? De la cochinilla, porque toda esta comarca de Tiscamanita se plantaba de tunera, y la gente pobre, la gente sencilla cogía la cochinilla, y los comerciantes, las casas comerciales que había aquí, que eran los Peñate, los Sánchez, los Velázquez, el padre de Manuel Velázquez, pues se fueron enriqueciendo con ese negocio de la cochinilla, que consistía en comprarle a la gente sencilla que cultivaba los granos y secarlos, etcétera, y venderlos caros en los mercados europeos, y después traer de Europa pues cantidad de manufacturas y productos así que la gente necesitaba,
y vendérselos caras a la población de aquí, con lo cual el negocio era doble, ¿no? Y bueno, y así se hicieron grandes fortunas. Se daba la figura del absentista, es decir, que era el propietario de las tierras pero que no vivía en Fuerteventura. Tenía allí unos representantes y esos pobres eran los administradores de esas tierras, siguiendo las indicaciones de esa familia propietaria que vivía en Gran Canaria o Tenerife. Absolutamente desligados de lo que era la problemática de Fuerteventura, únicamente preocupados en sacar los pocos dineros que le podía producir Fuerteventura. En aquella época, como se sabe, pues entre las sequías y todas esas cosas, poquito daba, ¿no? En la política de turnos que había, del turno tanto conservadores como liberales a nivel español, favorecía que el poder local estuviera en manos de la gente rica, ¿no? De los poderosos, pero en las islas era muy fuerte el caciquismo y en Fuerteventura también, no solo en los pueblitos pequeños, pero donde más se estableció mucho fue el caciquismo de los Manriques, ¿no? Aquí estaba bastante identificado con el manriquismo, ¿no? Era una familia o varias familias, los Manriques de Lara, los Bravos de Laguna, los Cabrera, que por una endogamia se habían casado entre ellos y habían heredado tierra y habían juntado tierra y eran grandes terratenientes que tenían en los pueblecitos administradores o gente que dependía de ellos, medianeros, y de esa manera tenían un control férreo de todo el poder. Manuel Velázquez, cuando nace, su padre había adquirido una gran fortuna en tierra y en dinero precisamente por el negocio de la cochinilla. Lo que pasa es que el padre después tiene problemas, entra en conflicto con el coronel, que eran los poderes grandes que había en la isla entonces, que estaban más en la oliva, ¿no? Y eran terratenientes unidos al poderío militar, ¿no? Eran los gobernadores de las armas, ¿no? Los coroneles. Entonces, por razones precisamente de disputas de tierra, Manuel Velázquez, siendo alcalde de Tuineje, como uno de los mayores contribuyentes en el año 1865, justo Manuel Velázquez nace en el 1863, pues en ese tiempo es cuando vienen los conflictos de su padre con el coronel. Con ocasión de una herencia, él interviene y le logran acusar de una firma falsa o de algo de eso relacionado con una herencia y lo meten en la cárcel. Lo cierto es que lo meten en la cárcel de Arrecife, que era donde estaba el partido judicial, y logra escaparse de la cárcel y los hijos se enteran, cuando Manuel tenía 12 años, se enteran que su padre está en Uruguay y desde Uruguay lo manda a llamar a él y a su hijo, al otro hermano que le seguía, que era Sebastián, con 17 años. Su idea era montar un negocio allá en Uruguay y poner a estudiar a Manuel, porque ya había demostrado Manuel cualidades para el estudio, ¿no? Y con esa intención los manda a llamar y hacen un viaje transoceánico, de forma que al llegar a Montevideo desembarcan y cogen el tren y se quedan en la estación de Las Piedras, en Uruguay, y allí en Las Piedras les recogen dos canarios y ellos le dicen que su padre hacía 15 días que había muerto. Digamos, tirado, un niño de 12 años en Montevideo, y allí, a que habían bastantes canarios, lo arroparon de alguna manera y consiguieron reexpedirlo de nuevo para Canarias y fue por lo que apareció aquí. Vino a estudiar en el único centro que podía en aquella época, el bachillerato, que fue el seminario, y luego después pues estudió la carrera de Derecho en Sevilla y en Madrid, que en Madrid fue donde terminó. Al terminar la carrera se instala en Las Palmas y es estando de abogado en Las Palmas cuando él se casa con mi abuela, que se llamaba Carmen García González. Manuel Velázquez Cabrera comienza su vida política muy apegado a la fila del liberalismo que encarnaba Fernando León y Castillo.
pero pronto va, por cuestiones también de todos estos pleitos y el caciquismo que hay en Fuerteventura, las relaciones de uno y otro, va evolucionando progresivamente, y ya con la separación de Fernando y Juan León y Castillo se vincula más al conservadurismo de Juan León y Castillo. Él, cuando viene de abogado de Madrid en 1891, tiene un primer acercamiento a León y Castillo, que era el mandamás, ¿no?, de las islas, ¿no? Él decía, mi parroquia era el archipiélago, ¿no? Tenía tanta influencia Fernando León y Castillo en Canarias por su tremenda autoridad moral. Realmente Fernando León y Castillo era el político que más alta proyección había tenido en la historia de Canarias. Fue el gran factotum, evidentemente, de la política local, ¿no? Siempre a distancia, siempre moviendo los hilos a distancia, y aquí con sus propios grupos. León y Castillo quitaba y ponía alcaldes, tenía sus medianeros aquí y allá, y entonces don Manuel decía, aquí hay que ir más arriba a ver si conseguimos representación para poder tener poder y poder cambiar las cosas, porque desde aquí no las cambiamos, ¿no? Todos los líderes nacionales, tenían sus huestes provinciales y locales. La política de la España de la Restauración se nutría del poder de la riqueza. Era la España en donde dominaba, la España oficial frente a la España real, la política la hacía, todo eso que se habla de la España oficial está dominada por el caciquismo y las oligarquías, ¿no? Entonces los líderes nacionales, y Fernando León y Castillo era uno de ellos, necesitaban de sus clientelas locales, ¿no? Y al mismo tiempo desempeñaban la función de ser unos intermediarios entre las autoridades locales y el poder central. Cualquier realización que se pidiera para las islas, para cubrir unas determinadas necesidades en infraestructura, en cuestiones de ampliación de servicios públicos, dotaciones de la administración o de la justicia, a cualquier nivel, pues requería siempre la intermediación de un político en Madrid, en el marco de un Estado centralista como era España en ese momento. Don Manuel, además de ser un majorero de proa, era un hombre con muchísimo tesón. ¿Tú piensas que la época del plebiscito surgió cuando estaba en pleno auge el pleito insular? Y entonces surge este señor, un majorerito por ahí, abogado y tal, con un tesón tremendo, y busca una tercera vía. Su autonomismo se nutre tanto de la lucha por la división de Las Palmas, que él comprende y que asume y que está participando en ella, como de la constatación de que el régimen provincial es completamente inadecuado para administrar las islas, y él lo que hace es una impugnación completa de ese régimen provincial. Va evolucionando progresivamente hasta que, ante la disyuntiva de seguir manteniendo la unidad provincial o dividir la provincia en dos, él pone el acento en la impugnación completa de ese régimen provincial y apostar por las autonomías insulares, por los cabildos. Cuando Manuel Velázquez se da cuenta de que el régimen provincial aplicado a Canarias no vale, no sirve, no se puede aplicar a un territorio fragmentado como son las islas, y sobre todo unas islas con dos grandes centros de poder, que era Tenerife, que tenía el poder, y Las Palmas, que se había hecho grande, porque una de las cosas que hizo León y Castillo fue engrandecer Gran Canaria con el puerto de la Luz y los negocios fruteros, y por tanto en las dos grandes islas que pugnaban por la hegemonía, entonces Manuel Velázquez se da cuenta de que hay unas terceras en discordia, que son las islas que él llamaba menores, dejando un poco aparte La Palma, que de alguna manera participaba como realenga y tenía diputado en Cortes, por tanto eran tres islas diferentes, las tres centrales, pero las cuatro menores se daba la circunstancia de que, además de que eran periféricas, no tenían diputado o representación en Cortes. Su idea era colocar peones en los sitios donde se tomaban las decisiones.
su gran preocupación no era concretamente las relaciones entre Canarias y la metrópolis, ¿no?, de Madrid, sino que él se encontró, vivió ya en su plenitud, cuando ya estaba ya formado políticamente y había hecho peninos, diríamos, en sus luchas en la Diputación Provincial, en el Partido Local Canario, se acercó al federalismo de Franchi Roca, pero en realidad en lo que él interviene políticamente es en el tema interinsular. Se mete en la política arropado por caciquillos también y por el Partido Leonista en un primer momento, coge lo uno, pero al mismo tiempo él en concreto hace un manifiesto, yo creo que fue en el año 96, cuando se presenta diputado por el Partido Conservador, que si hubiera en la España de entonces una izquierda revolucionaria lo había firmado, por el Partido Conservador, porque es tremendo el alegato que hace en contra del caciquismo y la denuncia que hace de todas esas situaciones que se daban en la isla de Fuerteventura. Habían dos grandes tendencias, una era la unionista, o sea, mantener la provincia única que favorecía a los intereses de Santa Cruz, porque era la única capital, y los intereses divisionistas que los defendían más bien Las Palmas de Gran Canaria. En la época de los partidos que había políticos de aquella época, él estaba más próximo a Juan de León y Castillo, más que a Fernando de León y Castillo, a su hermano, e incluso creo haber oído decir que él era también muy partidario de una especie de cuestión que era algo así como republicanos federales. Y después también, sobre todo cuando a partir de 1891 está la decisión entre don Juan León y Castillo y Fernando, los dos hermanos. Cuando se pelean los dos hermanos, él se apoya más en Juan y por tanto, diríamos, a León y Castillo lo tiene como enfrente, ¿no? Y después, a lo largo, cuando llega el momento del plebiscito, ya en los debates de las Cortes en los años 1910, 11 y 12, antes de la ley de Cabildo, pues en ese momento claramente sus planteamientos difieren totalmente de León y Castillo y su gente que estaban allí en Madrid luchando, en ese caso por la división. No es el partido de León y Castillo el que abandera la división inicialmente, se incorpora cuando ya los disidentes liberales, los conservadores, los republicanos han generado una movilización generalizada en Gran Canaria en pos de la división. Y entonces cuando Fernando León y Castillo y todo el Partido Liberal pues acoge esa bandera de nuevo, ¿no? Que es el momento en que se abre todo el debate público, que se suscita en torno al problema canario, ¿no? Como un problema al que el Estado debe dar solución por la inadecuación del régimen provincial para administrar unos territorios fragmentados en islas. Ya León y Castillo había pasado de una etapa más tímida en defender la división, él era divisionista ya de una manera ya exagerada, León y Castillo, y Manuel Velázquez estaba enfrente. Quiero decir, en ese aspecto, otra de las grandes valencias, ¿no?, y valores de Manuel Velázquez es que se enfrentó al cacique político de entonces, que era León y Castillo. Don Fernando, para los canarios era don Fernando. En los salones diplomáticos era su excelencia el embajador. En los consejos de administración de las grandes empresas que frecuentaba era también toda una autoridad, señor ministro unas veces, señor embajador, su excelencia, en fin. Fernandito, como le llamaba Pérez Galdós, cuando coincidió con él en las tertulias que se organizaban en Madrid, en las que él se fue formando y demás. Entonces, claro, la prensa de la época lo representa como el gran muñidor de toda la política local, el que manejaba todos los hilos de la política local, todo eso a distancia, además, ¿no? O sea, su sombra fue muy alargada en la política canaria, ¿no? Manuel Velázquez Cabrera fue uno de los conseguidores de que la figura de los cabildos se instaurara en Canarias.
Es un poco de alguna manera el inspirador y el creador de los cabildos, porque su famosa frase es que cada isla empieza y acaba. Es decir, una carretera acaba y empieza en la propia isla. Manuel Velázquez, visto un poco desde el punto de vista de la administración, yo creo que pasa a la historia o debe pasar a la historia como uno de los hombres pioneros o visionarios de que la administración pública en Canarias estaba mal planteada y él precisamente enfocó pues, las grandes líneas para que la administración pública en Canarias funcionara mejor. Don Manuel tenía una teoría muy importante, es que la geografía marca muchísimo lo que es el archipiélago canario. Si la geografía manda sobre la isla acaba bruscamente en el mar y habría que diseñar una organización política. Él decía exactamente que se ajustara a la isla como un guante a la mano. Porque hay que precisar que el problema canario surge precisamente de eso. El problema canario no es más que ver cómo administramos unas islas de manera que todas se sientan bien atendidas y bien representadas en esa administración, ¿no? Y que los intereses públicos velen por las necesidades de todas las islas. Esos son un poco el principio del plebiscito. Canarias tiene que administrarse de manera diferente porque somos un país diferente, ¿no? No hay una continuidad territorial y que por lo tanto cada isla es un elemento diferenciado y distinto además completamente de los demás. Y la prueba tiene que poco tiene que ver La Palma con Lanzarote o El Hierro con Fuerteventura. Somos todas las islas, las 7 islas, somos muy diferentes. Y entonces esa es la base en la que este hombre puso los fundamentos para la idea del cabildo, es decir, del organismo insular, del organismo de gobierno insular. Esa ley lo que hace es reformar al completo toda la administración de Canarias. Es decir, además de implantar los cabildos como órganos de gobierno insulares, también reorganiza toda la administración central en las islas, todo lo que es la administración periférica del Estado. Cada isla tenía su sistema político y tal, pues de acuerdo a sus necesidades. Pero en el momento dado en que, por así decirlo, Tenerife se quería llevar toda la gloria, los de Gran Canaria, vamos tal, se dividió en 2 provincias. Pero la figura perfecta de los autogobiernos de las islas, eso es Manuel Velázquez Cabrera. Él decía, lo de menos es ser una provincia o ser 2. Lo importante es descubrir para Canarias una forma de gobierno que le venga bien. Hay que formar un gobierno o una forma de gobernar las islas que le vengan al archipiélago como le viene el guante a una mano, ¿no? Que cada dedo necesita una parte del guante diferente, ¿no? Cada isla necesita un gobierno distinto. Los cabildos como unas instituciones propias de cada isla, de carácter electivo, que representan retomar la singularidad histórica que había mantenido Canarias en su estructura política administrativa durante todo el tiempo de la Edad Moderna, durante el antiguo régimen, desde la conquista hasta el comienzo del Estado liberal. O sea, cada isla lucha por avanzar y por desarrollarse, y pienso que es la mejor forma, y en aquella época... Crea nueva dependencia, reorganiza la administración de justicia y la propia organización militar. Se adaptó a las circunstancias, es decir, a ver, aquí hay un problema tremendo. Yo adoro a mi isla, pero
era generoso, es decir, pero estamos en un archipiélago donde hay más islas. Crea juzgados de primera instancia en islas que hasta entonces no los tenía, como la propia isla de Fuerteventura, donde se crea un juzgado de primera instancia. Crea pagadurías de hacienda en diversas islas, descentraliza la administración periférica del Estado, que hasta entonces estaba muy concentrada en torno a la capital provincial, en Santa Cruz de Tenerife. Al mismo tiempo, pues crea desde luego los cabildos. ¿Cómo resolver ese problema? Se adaptó a las circunstancias, el problema tal. Y dice, bien, los autogobiernos. La idea de que si aproximamos la administración al ciudadano, los intereses públicos estarán mejor gestionados porque conocerán mejor los problemas a los que hay que responder con soluciones. Entonces él se da cuenta que la única manera de que esas 4 islas puedan levantar cabeza es teniendo un diputado en corte. Es que de la isla hay que trascender y dar el siguiente paso. Pero una isla sola no puede hacer absolutamente nada. Es organizarse en la isla, pero el órgano superior tiene que tener muy en cuenta lo que es esa isla. Por eso él hablaba del guante a la mano, ¿no? Es decir, trascender y en ese órgano que trasciende de la isla y superior que tuviese representación autóctona de la isla, ¿no? Hay una toma de conciencia después de la pérdida de Cuba, de que el Estado en cierta manera ha abandonado a su suerte a las islas. Claro, cuando mi abuelo nace, todavía parte de Cuba y Filipinas eran territorio español y Puerto Rico, o sea que realmente todavía España era en aquella época un poco más grande. Hay que reconocer que al ser los últimos retazos del extensísimo imperio colonial español, Canarias era prácticamente el último que quedaba. Y también hay una auténtica pelea de la representación canaria en las Cortes de Madrid, de que se atienda de una vez por todas a una tierra que está dejada en el olvido, ¿no? Entonces ahí sí hay una coyuntura muy interesante de toma de conciencia de que realmente Canarias existen, que no pueden quedar en el olvido, y por eso se trata y se abre esa amplia consulta pública en aquel momento. Entonces él se apoya en un concepto o en un aspecto que aparece en la Constitución de entonces, que era el derecho de petición. O sea, cualquier ciudadanía, cualquier conjunto de ciudadanos tenía derecho a escribir un documento y firmándolo con determinada firma, llevarlo directamente al Parlamento, sin necesidad de basarse en ningún diputado, porque no lo tenía. Y eso fue lo que hizo él. La gran idea suya fue que las 4 islas menores se unieran. Entonces él redactó el documento. El plebiscito de 1910 surge en el contexto de un amplio debate público que se había suscitado en Canarias a raíz de una consulta que hace el gobierno a todas las instituciones, corporaciones y fuerzas vivas de las islas sobre cómo resolver el problema de la administración del archipiélago, el problema canario. El plebiscito fue su obra magna, digamos. Es que hay que imaginarse el trabajo de don Manuel, el arduo trabajo en esa época donde estaba en pleno auge el divisionismo, la pelea entre Gran Canaria y Tenerife. Pues este señor arma lo que es esa reivindicación de las islas menores para tener representación, que es la única solución que él veía al poder salir de la crisis y de la miseria de estas islas, es tener representación que la pudieran defender. Por una parte, el plebiscito de las islas menores en cuanto al procedimiento es de una osadía tremenda, porque prácticamente podemos decir que es nuestro precedente de iniciativa popular. Es recoger firmas de los electores para ir con una propuesta a las Cortes españolas. Es una especie de totum revolutum entre la representación a nivel nacional de los senadores por las islas menores y al mismo tiempo dentro de lo que es la Diputación Provincial de Canarias que existía en aquella época, que existieran los cabildos
insulares, que era la representación de las islas. El plebiscito es un documento corto, pero madre mía, aquello es un bombazo. Fue conseguir darle voz a los habitantes de las islas menores, simplemente que no tenían una representación dentro del, digamos, de lo que era la sociedad canaria en general. Vieron claro que ahí era donde podía solucionarse el problema de las islas. En Canarias hay una situación de inseguridad, de crisis de seguridad en la que el contexto del 98 hay una creciente presencia extranjera en los puertos canarios. Estamos en la fase culminante del imperialismo europeo. Hay una apetencia por las islas, hay una preocupación del Estado por asegurar la españolidad de las islas y por asegurar su seguridad en el marco de una situación de paz armada en Europa durante la primera década del siglo XX, y en ese momento de tensión en el que se revaloriza la posición geoestratégica que tiene en Canarias, al Estado le preocupa mucho la situación de Canarias. Es entonces cuando el Estado convierte el problema que venía arrastrando Canarias desde hace un siglo, lo convierte en una cuestión a la que hay que darle inmediata solución. Y de ahí la apertura de una consulta, de una amplia consulta pública aquí, de ahí que cuando se suscita el debate de la administración local y de la modernización del Estado, el problema canario tenga una atención específica, y de ahí la ley de reorganización administrativa, podríamos llamarle, y de creación de cabildos insulares del año 12. Cuando ya estaba el documento, los documentos recogidos y firmados, él personalmente hace un viaje de 53 días que dura los mismos días que años tuvo, ¿no? Él vivió 53 años, pues su viaje plebiscitario tiene 53 días. Visitando a diputados, a líderes políticos, a personalidades, para hacerles ver la bondad de las bases que allí se proponen para resolver el problema canario. Cuando iba en aquella época comisiones, defensores de la unidad, como defensores de la división, pues eran comisiones de gente importante, de gente noble, de la gente de la aristocracia de las islas, ¿no? Te iban comisiones de 10 o 15 personas que se establecían en Madrid para ejercer su influencia. Él viajó solo y pagándoselo de su bolsillo. Y entonces tuvo la idea interesante, inteligente, porque Manuel Velázquez era una persona muy inteligente. Se dirige primero a Barcelona, va directamente a Barcelona y allí tiene contacto con los republicanos, con los regionalistas o nacionalistas catalanes, y logra su apoyo para la causa. ¿Por qué va a Cataluña? Porque está en boga, ya abriéndose la cuestión nacional de la España contemporánea, con todo el debate en torno a las mancomunidades catalanas. Es decir, que hay toda una situación internacional, nacional y propiamente y específica de Canarias que induce a darle al problema canario de una vez por todas una solución que atempere los ánimos y que haga posible una cierta estabilidad en la administración del archipiélago. Porque la gente le decía, eso que usted defiende es justo y nosotros lo vamos a apoyar, ¿no? Bueno, pero no solo eso, sino que consigue avales para cuando llegue a Madrid entrevistarse con los jefes importantes de fila de esos nacionalistas y regionalistas. Luego se traslada a Madrid y en Madrid hace una serie de contactos. Tiene aproximadamente como unos 50 contactos. Me acabo de entrevistar con Lerroux, y cuenta la entrevista con Lerroux. Me acabo de entrevistar con Azcárate, un profesor de Derecho Administrativo. Bueno, pues va contando hasta que logra finalmente entrevistarse con la cúpula de todos los partidos y concretamente con el presidente del Parlamento, Romanone, y con el presidente del gobierno, José Canalejas. Y hasta que no consiguió hablar con el presidente del gobierno, no se volvió a Canarias. ¿Y qué hizo él? En todos esos entrevistas,
Él personalmente les mostraba el plebiscito, la firma, y le trataba de convencer de que la causa de las Islas Menores era la justa, ¿no? Y todos ellos le prometían el apoyo, ¿no? Y de hecho después, en el debate parlamentario que tiene lugar entre el año 10 y 12, o sea, los 2 años y medio que dura el debate parlamentario para salir la ley de cabildo, consta que el plebiscito como documento se tuvo en cuenta. Y la prueba es que Canalejas diga, es que la idea de los cabildos es la solución del problema. O sea, el que las islas tengan un gobierno propio. Y lo del diputado en corte, eso es de justicia. En cambio, con respecto a la política, yo creo que él se sintió, con respecto a Fuerteventura, un poco desengañado, porque él esperaba otra acogida por parte de sus coetáneos y sus compañeros, la gente de Fuerteventura, y la verdad es que le dieron un poco la espalda. Cuando salió la ley en 1912, una de las cosas que tenía era que las islas Fuerteventura, Lanzarote, Comerio y Hierro tenían derecho a un diputado en corte, y hubo elecciones a corte justo en el año 1912. La ley salió en julio y en diciembre hubo elecciones y él fue derrotado. Eso para él fue un mazazo tremendo, ¿no? Porque él defendía que quien mejor podía defender los intereses de una isla era un nativo de la propia isla, ¿no? Y él lo era. Es que él, las únicas elecciones que gana, las gana con el poder caciquil, y las que pierde, las pierde con sus propios medios, sin los apoyos de los aparatos caciquiles de Fuerteventura. La gente prefirió elegir a Jacinto Bravo de Laguna, que era un manriquista de los Manriques, afín a León y Castillo. Ese fue uno de los grandes fracasos que tuvo él en su vida. Cuando se presentan las elecciones por Fuerteventura, no sale diputado, porque en una tradición muy española de ser mal agradecido, pues después de todo lo que había hecho él por la isla, pues no le votan. Porque claro, una de las cosas que decía Manuel Velázquez es que hasta que Fuerteventura no tuviera una persona de aquí que hiciera por la tierra, esto no levantaría cabeza. Curiosamente, eso vino a suceder en el año 77, o sea, unos 60 años más tarde, con Miguel Cabrera, salió como senador. Pero era la primera vez que un majorero nacido en Fuerteventura defendía la isla en Madrid. A ver, yo fue en el 77 y esto fue en el 12. ¿Cuántos años son? Entonces, son muchos años, sí. Fue, pues, como, imagínate lo que podía sentir yo en ese momento, sí, cuando me había bebido toda la historia y la vida de Manuel, cuando de repente dices, chacho, soy el primer senador por Fuerteventura, cosa que este hombre no consiguió. Es duro, pero bueno, ¿no? Pero el impacto fue tremendo y la emoción de la gente fue tremenda. Esa noche fue una fiesta en Fuerteventura de mucho cuidado, porque de verdad la gente, supimos transmitirle a la gente la idea, la necesidad de que Fuerteventura tenía que salir de allí, tener un representante. Sobre todo a las Islas Menores se les encendió una lucecita, dice, oye, pues aquí hay algo que se puede hacer, y muchas islas bebieron en la idea, lo que habíamos hecho en Fuerteventura para organizarse. La gran labor de mi abuelo con respecto a Fuerteventura fue que a Fuerteventura la puso en el mapa. O sea, yo creo que en aquella época nadie sabía en este mundo dónde estaba, bueno, primero, dónde estaban las Islas Canarias, ya era difícil situarlas, y dentro de las Islas Canarias saber dónde quedaba Fuerteventura, eso era algo impensable. Y yo creo que el gran mérito de mi abuelo como servidor público fue colocar a las Islas Menores, darles un papel de protagonismo. Coño, si este hombre tenía más razón que un santo, y entonces todavía en 1977 y 78 que yo tenga que estar repitiendo prácticamente las mismas cosas y se haya avanzado tan poco. Dejó como una especie de estela, ¿no? en la familia. Mi abuelo fue presidente del Cabildo. Señor, ya está bien de estar postrado, vamos a ponernos de pie y caminar.
Y eso fue posible gracias a reivindicar la figura de don Manuel Velázquez Cabrera. Eso ha cambiado la historia de Fuerteventura. Mi padre estuvo 15 años de presidente del Cabildo, es un amor por Fuerteventura, siempre, siempre, siempre. Y es lo que nos ha inculcado a nosotros, o sea, nosotros el amor por Fuerteventura es, vamos, desinteresado, como el amor de una madre o tal, desinteresado total. Es un personaje que ha estado muy olvidado, o sea, la sociedad canaria no ha sido, digamos, justa. Bueno, suponiendo que las sociedades puedan ser justas de alguna manera, no ha sido muy justa con él. Yo lo definiría como un soñador. El origen de nuestra historia político-administrativa. Tenía la organización de Canarias en la cabeza. Fue un luchador por la justicia, justicia en el mundo y justicia en sus Islas Canarias queridas, ¿no?